Moscú, 27 de febrero de 1953, pocos minutos antes de medianoche. La nieve cubría los adoquines de la Plaza Roja con una capa blanca y compacta. Las escasas farolas proyectaban sombras temblorosas sobre los muros del Kremlin, muros antiguos, monumentales, que guardaban en sus piedras tantos secretos que parecían respirar, no con aire, sino con historia, no con calor, sino con miedo. En el despacho del segundo piso del palacio ardía la única luz de todo el ala. Joseph Vissarionovich Stalin estaba sentado ante su escritorio, 73 años, el rostro surcado de arrugas profundas. La mano izquierda, secuela de una lesión de infancia, reposaba en el borde de la mesa con esa postura ligeramente torpe que ya era parte de él. La pipa llevaba tiempo apagada, pero la sostenía entre los dedos sin fumar. No fumaba, pensaba. Pensaba como solo él sabía hacerlo, despacio, con peso, con una precisión que daba miedo, como una piedra de molino triturando grano hasta convertirlo en polvo. Delante de él había documentos, carpetas, informes, resúmenes, el paisaje nocturno habitual de un hombre que llevaba 30 años sosteniendo en sus manos el destino de la sexta parte del planeta. Pasaba las páginas sin prisa, 1, 2, 3. El lápiz dejaba anotaciones, gruesas, seguras, a veces con signos de exclamación, a veces con signos de interrogación. Un signo de interrogación escrito por él sonaba más amenazante que la sentencia de cualquier otro hombre. El reloj de la repisa de la chimenea marcaba 8 minutos para la medianoche. Entonces sonó el teléfono. El aparato VCH, la línea gubernamental de alta frecuencia. Sonó con brusquedad, corto, como un puñetazo sobre la mesa. Stalin no se sobresaltó, nunca se sobresaltaba. Levantó el auricular sin pronunciar su nombre. El silencio solo era una pregunta. Camarada Stalin, la voz estaba tensa, casi quebrada. Soy Abakumov, Víctor Semyonovich. Perdone la hora. Hay información de importancia para el Estado. En persona, no por teléfono. Se refiere al camarada Molotov. Una pausa de varios segundos. En esa pausa cabía mucho. Abakumov era el exministro de Seguridad del Estado, destituido ya en el 51, arrestado, encerrado en Lefortovo desde hacía año y medio. Un hombre al que habían intentado romper, pero no del todo. Un hombre que sabía demasiado. Precisamente por eso era peligroso en vida y aún más peligroso muerto. El solo hecho de que esa llamada hubiera llegado ya era un acontecimiento en sí mismo. Alguien había organizado esa conexión. Alguien le había dado a Abakumov el auricular. Alguien quería que esa conversación tuviera lugar. Ven, dijo Stalin y colgó. No preguntó cómo un preso iba a llamar desde Lefortovo. No pidió explicaciones sobre los detalles. Tomó nota de la información y tomó una decisión. Así funcionaba su mente. Cada hecho, un ladrillo. Con ladrillos, una muralla. Con la muralla, una fortaleza o una prisión, según para quién construyas. 40 minutos después, se escucharon pasos en el corredor. Trajeron a Abakumov sin esposas, un gesto de respeto hacia su rango pasado, pero con la compañía de 2 oficiales. Había envejecido, ancho de hombros, imponente en otro tiempo. Ahora parecía un hombre al que habían vaciado larga y metódicamente. Le habían extraído la seguridad, la dignidad, el sueño. Pero los ojos seguían siendo los mismos, afilados, vivos. Los ojos de un hombre que todavía guardaba un as en la manga. Entró al despacho, se detuvo junto a la puerta. Los oficiales se quedaron fuera. Stalin no se levantó. Miraba. Siéntate. Abakumov se sentó en la silla junto a la mesa auxiliar, no en el sillón reservado para los iguales, sino en la silla de madera, el lugar del solicitante, el lugar del hombre que entiende cuál es su posición. Habla. Abakumov habló durante 20 minutos. Habló de manera uniforme, sin palabras de más, sin intentar causar impresión. Hacía tiempo que había pasado la etapa en que los hombres intentan parecer más importantes de lo que son. Simplemente exponía hechos, y con cada minuto, el silencio del despacho se hacía más denso. Ante Stalin aterrizó una carpeta, delgada, gris, sin clasificación en la portada, lo que por sí solo indicaba que el contenido era demasiado delicado para marcas oficiales. Vyacheslav Mikhailovich Molotov, 52 años junto al partido, comisario del pueblo de Asuntos Exteriores, presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, uno de los que estuvieron en los orígenes del Estado. El hombre cuyo nombre lleva el cóctel con el que ardían los tanques alemanes. El hombre cuya firma aparece en el pacto con Ribbentrop junto a la de Stalin. De los suyos, uno de los más suyos. Y sin embargo, dentro de la carpeta había algo distinto. Estenogramas, 5 documentos, páginas densamente mecanografiadas con anotaciones al margen, actas de conversaciones con diplomáticos occidentales.
Reuniones con el entorno de Churchill en el 46, con personas del equipo de Eden en el 48, con representantes del Plan Marshall en el 49. Stalin leía despacio, muy despacio. En los estenogramas, Molotov decía cosas que, por sí solas, no constituían traición. No había llamadas a derrocar nada, no había una traición directa, pero había algo que para Stalin era mucho más peligroso: dudas. Molotov, con cautela, con diplomacia, pero con total claridad, dejaba entender a sus interlocutores occidentales que la política exterior soviética podría ser diferente. Que él, Molotov, veía posibilidades de diálogo donde Moscú levantaba un muro. Que ciertas decisiones se habían tomado sin suficiente deliberación. Ciertas decisiones sin suficiente deliberación. Stalin sabía lo que eso significaba. Detrás de esa fórmula diplomática se escondía una sola palabra: Stalin. Pasó la página. A continuación figuraba el asunto de Polina Semchusina, la esposa de Molotov, arrestada en el 49 como agente sionista. A Semchusina la habían vuelto a arrestar en enero del 53 y ahora los investigadores del MGB preparaban nuevos cargos. Traición a la patria. Stalin planeaba utilizar su caso como palanca, como punto de presión, porque sabía una cosa: Molotov quería a su esposa. La quería como no debería querer un hombre en su posición. Demasiado, demasiado abiertamente, demasiado sin defensas. Eso también era una debilidad. El último documento de la carpeta era un informe de inteligencia de Londres. Una fuente próxima al Ministerio de Asuntos Exteriores británico transmitía palabras supuestamente pronunciadas por Molotov en una conversación privada. Stalin es un genio, pero no es un diplomático. La diplomacia es el arte de escuchar al otro. Yosif Vissarionovich solo se escucha a sí mismo. Stalin leyó la frase hasta el final. Dejó la página. Tomó el lápiz y durante mucho tiempo, miró las palabras. No es un diplomático. En ese momento en el despacho no se oía nada, salvo el tic-tac del reloj y el esporádico sonido de la noche moscovita al otro lado de la ventana. Un lejano chirrido de tranvía en algún lugar de la calle Okhotny Riad. Stalin pensaba. No estaba furioso. La furia es una emoción primitiva que desde hace tiempo había aprendido a aplazar. Ahora trabajaba el análisis, puro, frío, quirúrgico. ¿Era Molotov un espía? No. Eso habría sido más sencillo. A un espía se le puede aislar, juzgar, eliminar, y el asunto queda cerrado. Pero Molotov era otra cosa. Molotov era un hombre que creía sinceramente que era más inteligente, que veía más lejos, que su instinto diplomático era más fino, su comprensión de Occidente más profunda, sus recetas más acertadas. Eso es más peligroso que cualquier traición. El traidor actúa por codicia o por miedo. Sus motivos son comprensibles y predecibles. Pero un hombre convencido de su propia razón actúa por principio, y ese hombre no se detiene. Hoy insinuaciones cuidadosas en conversaciones privadas. Mañana, decisiones alternativas a espaldas del líder. Pasado mañana, una coalición de los que también ven más lejos. Molotov no era un enemigo, era un rival. Y a los rivales Stalin no los toleraba, por principio. Miró a Abakumov. Este seguía sentado, inmóvil, esperando. Libre, dijo Stalin, y añadió en voz baja, casi para sí mismo, por hoy. Cuando la puerta se cerró, tomó una hoja en blanco y anotó la fecha, 2 de marzo, 21 horas. Bajo la fecha, una sola palabra, Molotov. Y más abajo, una anotación a lápiz, breve, firme, definitiva. Una conversación entre viejos amigos. Stalin se levantó del escritorio por primera vez en varias horas. Se acercó a la ventana. Moscú yacía abajo en la oscuridad. Solo el Kremlin brillaba como una isla en medio de la noche. Miraba la ciudad, como mira quien está acostumbrado a pensar en ella como de su propiedad. No con ternura, con responsabilidad. O con lo que él llamaba responsabilidad. 30 años. 30 años habían caminado juntos. Él y Molotov. La revolución, la guerra civil, la colectivización, el gran terror, la guerra, la victoria, la guerra fría. Todo, juntos. Y aún así, no es un diplomático. Y aún así, sin suficiente deliberación. Volvió al escritorio. Añadió unas palabras más en la hoja bajo la anotación. Luego llamó a la secretaría. El secretario de guardia siempre estaba disponible, a cualquier hora. Transmitid a Molotov una invitación. 2 de marzo, 21 horas. Conversación personal. Una pausa. Decid que quiero hablar de los viejos tiempos. Hace mucho que no hablamos como personas. Colgó el auricular. Como personas. La expresión fue elegida con precisión, porque lo que debía ocurrir el 2 de marzo no tenía nada que ver con el trato humano. Era un juicio.
Sin togas, sin actas, sin abogados. El juicio de un hombre sobre otro en los sillones junto a la chimenea, con vino georgiano sobre la mesita, bajo la apariencia de una charla amistosa. El juicio más terrible, precisamente porque, desde fuera, era el más silencioso. Al otro lado de la ventana del Kremlin caía nieve, la lenta e indiferente nieve moscovita de febrero. Cubría las huellas, taponaba los caminos, lo envolvía todo en blanco, como si quisiera fingir que no pasaba nada. Pero en el despacho del segundo piso la decisión ya estaba tomada, y las decisiones de Stalin tenían la costumbre de cumplirse. Moscú, 28 de febrero de 1953, las 6 de la mañana. Stalin se despertó sin despertador. El cuerpo lo hacía solo a la misma hora desde hacía décadas, 73 años, y el ritmo seguía siendo tan preciso como el mecanismo de un reloj. Se lavó, se vistió con el habitual uniforme gris sin insignias de rango y pasó al despacho. Sobre el escritorio esperaba la carpeta. La misma que había traído a Bakumov. Stalin la apartó a un lado, no porque hubiera perdido importancia, sino porque había llegado el momento de pensar no en el contenido, sino en la estrategia. Tomó una hoja en blanco, mojó la pluma y empezó a escribir. Despacio, con cuidado, con esa meticulosidad que sorprendía a todos los que lo conocían como hombre de impulsos. Pero el impulso y el cálculo no se contradecían en él. Vivían en compartimentos distintos de la misma mente despiadada. En la hoja apareció un plan. 4 pasos, 4 puntos, cortos, claros, sin retórica. El primer paso, la atmósfera. La reunión debía comenzar como un encuentro entre viejos amigos. Ni un solo indicio de oficialidad. Sillones, no sillas. Vino, no actas. Una conversación sobre el pasado, sobre la revolución, sobre la guerra civil, sobre lo que habían vivido juntos. Molotov debía relajarse. Debía sentir que frente a él no estaba el líder, sino el camarada. Esa era la condición más importante. Un hombre que se siente seguro, se abre por sí solo. No hace falta interrogarle, él mismo lo contará todo. El segundo paso, la sinceridad. Stalin haría una pregunta sobre política internacional, abierta, simple, como una invitación al diálogo. Y Molotov hablaría, porque creía en sus ideas, porque quería convencer a Stalin. Y ahí estaría la oportunidad que llevaba años esperando. Sacaría todo, sus tesis sobre la coexistencia pacífica, sobre la necesidad del diálogo, sobre el agotamiento de la línea dura. Lo diría con sus propias palabras, y con eso firmaría. El tercer paso, la acusación indirecta, nunca directa. Una acusación directa le da al hombre la posibilidad de defenderse. La indirecta le quita el suelo bajo los pies. Stalin empezaría a leer documentos como si fuera de pasada, como si simplemente quisiera aclarar detalles, y Molotov caería en la trampa. Si admitía haber dicho esas cosas, significaba que había jugado a dos bandas. Si lo negaba, significaba que mentía a la cara del líder, y los documentos estaban ahí, sobre la mesa. El cuarto paso, la impotencia. Molotov debía irse con la sensación de que no podía hacer nada, no porque fuera a ser arrestado, no todavía, sino porque comprendería que Stalin lo sabía todo, que lo había sabido desde hacía tiempo y había callado. Había callado y observado, como una araña que no tiene prisa porque sabe que la mosca ya está en la telaraña. Stalin releyó los 4 puntos, puso un punto final tras el último y luego llamó. Lavrenti Pavlovich Beria llegó al Kremlin a las 8:30 de la mañana. Siempre llegaba con exactitud, ni antes ni después. La puntualidad era su lenguaje de respeto hacia el líder y al mismo tiempo una forma de no parecer demasiado ansioso. Vestía uniforme, bajo de estatura, corpulento, con las gafas detrás de las cuales se escondían unos ojos inteligentes y en guardia permanente. Los ojos de un hombre que nunca se relajaba del todo, ni en los momentos más tranquilos. Beria sabía leer el ambiente como un meteorólogo lee las nubes, sin error, por instinto, con la inquietud profesional ante cualquier cambio de presión. Stalin lo recibió de pie, lo que ya era en sí mismo una señal. La conversación sería corta y directa. Molotov, dijo Stalin sin preámbulos. El 2 de marzo nos vemos. Necesito saber todo sobre sus movimientos desde hoy. Teléfonos, reuniones, contactos con extranjeros, especialmente con personas de las embajadas. Beria asintió. Tomó nota mental. Los micrófonos de su despacho en el Ministerio de Exteriores. Comprobar que no haya fallos técnicos. Otro sentimiento. Sin preguntas, sin comentarios. Eso es todo, dijo Stalin. Beria se giró para marcharse. Lavrenti, Beria se detuvo. Se volvió. Me lo comunicarás personalmente, sin intermediarios, tú mismo. Eso significaba, sé que tienes tus propios intereses en este asunto.
Sé que vigilas a Molotov no solo para mí, hazlo, pero recuerda quién manda aquí. Beria se fue. Stalin nos siguió con la mirada más tiempo de lo habitual. Beria era útil. Beria era insustituible en ciertos asuntos. Pero Beria era peligroso exactamente en la misma medida en que era insustituible. Un hombre que sabe demasiado, que puede demasiado, que lleva demasiado tiempo cerca. Un hombre así, tarde o temprano, empieza a creer que puede ocupar el lugar de otro. Stalin llevaba años viendo eso en Beria. Lo veía y lo utilizaba, como se utiliza un cuchillo afilado, con provecho y con precaución. Le había dado a Beria la orden de vigilar a Molotov, pero no le había dicho lo principal, que el 2 de marzo, Molotov no recibiría una sentencia, sino una prueba, y que el resultado de esa prueba, Stalin aún no lo había decidido del todo. Beria, con toda seguridad, suponía otra cosa, que el asunto avanzaba hacia la eliminación de Molotov, lo que significaba que se abría una vacante. Precisamente ese malentendido convertía a Beria en un instrumento cómodo. Trabajaba para sus propios intereses, creyendo que trabajaba para el líder, y el líder observaba a ambos. A las 2:15 de la tarde del mismo día, la línea telefónica del despacho de Molotov en el Ministerio de Exteriores fue intervenida. El proceso tardó menos de una hora. Los servicios técnicos del MGB trabajaban con eficiencia y sin alboroto. 3 micrófonos, uno en el auricular del teléfono fijo, uno camuflado como un cenicero sobre la mesa, uno en la antesala donde se sentaba el secretario. El primer día de grabaciones dio poco material. Conversaciones de trabajo, coordinación de protocolos, una llamada con el viceministro sobre una nota a la embajada británica. Nada que pudiera utilizarse, por ahora. Beria revisaba los informes operativos en persona, sin intermediarios. Cuanto más cerca estaba el desenlace, menos gente debía conocer los detalles. Cada persona además era una filtración potencial, una amenaza potencial. Hacía anotaciones en su libreta, pequeña, de tapa dura, que siempre llevaba consigo. En esa libreta guardaba mucho, demasiado. Ese mismo día recibió a 2 personas por separado, con 1 hora de diferencia. Ambas en privado, sin registro en el libro de visitas. De qué hablaron no quedó documentado, pero los 2 visitantes salieron con el semblante de hombres que habían recibido una instrucción concreta. Beria entraba en el juego a su manera. No solo observaba, se preparaba. ¿Para qué exactamente? Todavía no lo formulaba con claridad, pero el instinto le decía que se acercaba un momento que lo cambiaría todo. Y para ese momento había que estar listo el primero. Al otro extremo de Moscú, en el edificio del Ministerio de Exteriores de la Plaza Smolenskaya, ese rascacielos estalinista monumental, que por sí solo parecía un símbolo congelado del poder soviético, Vyacheslav Mikhailovich Molotov comenzaba su jornada laboral a las 8 de la mañana. Había recibido el mensaje la tarde anterior. Stalin le invitaba a una reunión personal el 2 de marzo a las 21 horas. Quiero hablar de los viejos tiempos. Hace mucho que no hablamos como personas. Molotov leyó la nota 2 veces y sintió esperanza. Era esa esperanza particular que sienten las personas que han permanecido mucho tiempo en la semiopala y de repente ven un resquicio de luz, aguda, casi dolorosa, mezclada con el miedo de creérsela del todo. Stalin hacía tiempo que no lo llamaba a hablar como personas. Los 2 últimos años, sus relaciones habían sido estrictamente oficiales. Protocolos, reuniones, documentos. Ninguna cena en la dacha, ninguna conversación hasta el amanecer, ninguno de aquellos lazos especiales de camaradería soviética que la juventud los unía con más fuerza que cualquier juramento. Y de repente, los viejos tiempos. Molotov decidió, era una oportunidad. Si Stalin le llamaba a hablar, quería escuchar. Algo había cambiado. Quizás Josif Vissarionovich empezaba a comprender que la rigidez en política internacional había llegado a su límite, que más allá hacía falta flexibilidad, y que para esa flexibilidad se necesitaba un hombre con experiencia. Un hombre capaz de hablar con Occidente, no en el lenguaje de los ultimátums, sino en el de la diplomacia. Ese hombre solo podía ser él. Molotov se encerró en su despacho del 3er piso del ministerio y se puso a trabajar. No en el trabajo burocrático habitual, sino en lo que mejor sabía hacer: construir argumentos. Escribía rápido, casi sin consultar papeles. Los pensamientos que había estado madurando durante años salían solo sobre el papel, ordenados, nítidos, convincentes. 5 tesis, 5 razones principales a favor de un nuevo rumbo en la política exterior soviética. La primera, el mundo había cambiado. El orden de posguerra se había asentado. Occidente no tenía intención de atacar. No tenía para ello ni voluntad ni unidad. Churchill era viejo y estaba cansado. Los americanos estaban ocupados en Corea. Los europeos reconstruyéndose. El momento para el diálogo
cambio era ahora, mientras los miedos todavía estaban frescos y el cansancio del enfrentamiento había alcanzado su punto máximo en ambos lados. La segunda, el arma atómica había cambiado las reglas del juego. Una guerra entre potencias nucleares era imposible, no porque estuviera prohibida, sino porque era suicida. Eso significaba que la coexistencia pacífica no era una concesión, sino la única salida razonable. No era debilidad, era realismo. La tercera, el aislamiento de la URSS salía caro. El bloqueo, las sanciones, el retraso tecnológico, todo eso era resultado no de la hostilidad de Occidente, sino del propio hermetismo soviético. La apertura era un instrumento, no una señal de capitulación. La cuarta, la cuestión alemana. Una Alemania unida y neutral era más ventajosa para la URSS que una Alemania dividida, cuya parte occidental entraba inevitablemente en los bloques militares. La quinta, el tiempo de Molotov. Era el único en la dirección soviética que conocía personalmente a los líderes occidentales, que había negociado con ellos, que comprendía su lenguaje y su lógica. Si Stalin quería un nuevo rumbo, necesitaba a Molotov. Molotov dejó la pluma, releyó lo escrito. Todo era lógico, todo era convincente, todo era, no tenía ninguna duda al respecto, correcto. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, a unos kilómetros de distancia, en el despacho del Kremlin, otro hombre leía sus mismas palabras. No como tesis sobre el futuro, sino como documentos de acusación. Solo había que reordenar los mismos términos, cambiar el énfasis, y lo que sonaba como visión se convertía en prueba de doble juego. Dos hombres, dos planes, una misma reunión. Uno pensaba que iba a una conversación, el otro sabía que organizaba un juicio. La diferencia entre ellos no estaba en la inteligencia, ambos eran inteligentes. No estaba en la experiencia, ambos habían vivido décadas en el espacio político más despiadado del mundo. La diferencia estaba en una sola cosa. Uno de ellos creía todavía en la conversación. El otro hacía tiempo que había dejado de creer. Eso no decidía todo. Moscú, 2 de marzo de 1953, 21 horas en punto. El coche de Vyacheslav Mikhailovich Molotov entró en el recinto del Kremlin sin retraso. Llevar 40 años en la cima del sistema soviético le había enseñado una regla simple. En estos pasillos, llegar tarde significa enviar un mensaje equivocado. Y hoy no era noche para mensajes equívocos. Llegaba un traje gris, la cabeza erguida, las gafas bien ajustadas sobre la nariz. Bajo el brazo, una carpeta discreta, sin marcadores, que contenía sus 5 tesis sobre el nuevo curso de la política exterior soviética. No pensaba leerlas, las sabía de memoria. Pero tener la carpeta en la mano le daba una sensación de control. Era la herramienta de un profesional, no el gesto de un acusado. El oficial de guardia lo condujo no al gran salón de reuniones, sino a un gabinete pequeño junto a las habitaciones privadas de Stalin. Esa elección ya formaba parte del guión. Sillones, chimenea, mesa baja, 2 copas, un decantador de vino georgiano, nada de mesa larga, nada de protocolo, un escenario construido para la ilusión de intimidad. Molotov se detuvo un segundo en el umbral, vio 2 sillones frente al fuego, la mesa con el vino, el retrato de Lenin en la pared. Sintió como algo en el pecho se aflojaba ligeramente. Era el decorado exacto de aquellas noches de los años 20 y 30, cuando Stalin y él hablaban hasta la madrugada sobre guerra civil, industrialización, decisiones difíciles que parecían inevitablemente correctas. Stalin entró desde una puerta lateral, no por la principal, mismo uniforme gris sin insignias, sin órdenes ni medallas. Ese era su código personal, mostrar poder no con metal, sino con presencia. El cuerpo algo encorvado por la edad, pero la mirada igual de pesada. Ese gris verdoso que muchos describían como la sensación de estar ante una pared que te observa. Vyacheslav dijo, sin título, sin patronímico, solo el nombre. Ese detalle, en ese entorno, pesaba más que cualquier fórmula de respeto. En la cultura política soviética, el trato por nombre de pila sin adorno podía sonar como cercanía o como reclamación de propiedad. Aquí eran las dos cosas a la vez. Yosif Vissarionovich, respondió Molotov, inclinando ligeramente la cabeza. Se sentaron frente al fuego. Stalin llenó las 2 copas, pero apenas llevó la suya a los labios. Era otro de sus recursos, crear la sensación de un brindis entre iguales sin bajar nunca del todo la guardia. Molotov tomó un sorbo breve. Sentía la sequedad en la boca, no por el alcohol, sino por la conciencia de que cada gesto, cada palabra, quedaría grabada en la memoria del hombre frente a él. ¿Te acuerdas?, empezó Stalin, de cómo discutíamos con Lenin sobre los sindicatos en el 21? Tú entonces defendías tu línea con una terquedad. Lenin se enfadaba. Molotov sonrió, casi a su propio pesar. La memoria trajo una escena distinta, un despacho más pobre, menos madera pulida, menos silencio pesado. Jóvenes con la sensación de estar inventando un mundo nuevo. Lenin irritado, golpeando la mesa con el lápiz. Y Stalin, que todavía no era Stalin en el sentido absoluto, observando en silencio y guardando conclusiones. Durante 20 minutos hablaron de pasado.
De la guerra civil, de las discusiones en el Politburó, de la colectivización, incluso de episodios donde las decisiones no habían salido como se esperaba. Stalin mencionaba detalles concretos, nombres de comités locales, fechas de reuniones, frases textuales, que demostraban una memoria implacable. Para un oyente externo, habría sido una conversación de viejos camaradas. Para un profesional del poder, era el recordatorio de que nada se olvidaba. Ese era el primer punto del plan de Stalin: atmósfera. El objetivo no era la nostalgia por sí misma, sino que Molotov recordara cómo se sentía ser escuchado, reconocido como igual. Relajar el músculo de la desconfianza, solo un poco, antes de tensarlo al máximo. Cuando el fuego en la chimenea crepitó con un tronido más fuerte, Stalin dejó la copa en la mesa. «Dime, Vyacheslav», dijo con voz neutra, «¿cómo ves ahora la situación con Occidente? De verdad, no para el protocolo». Era la pregunta que Molotov había esperado desde que recibió la invitación. El corazón subió medio tono, pero la voz se mantuvo estable. «Creo», empezó, «que la fase de confrontación directa se ha agotado. El miedo a la guerra es demasiado alto en todos lados, y el arma atómica ha cambiado las reglas». Habló sin mirar la carpeta. No la necesitaba. Exponía las 5 tesis que había elaborado en el ministerio: el cambio del equilibrio internacional, la imposibilidad práctica de una guerra nuclear, el coste del aislamiento soviético, la oportunidad de una Alemania unificada neutral, su propia experiencia como interlocutor único capaz de hablar con los líderes occidentales de igual a igual. Lo hacía con la convicción de quien cree que su análisis no es una opinión, sino una lectura correcta de la realidad. Mientras hablaba, Stalin no tomaba notas, miraba. Era una manera de escuchar que muchos habían descrito, sin asentir, sin mostrar acuerdo ni desacuerdo, dejando que el otro llenara el silencio con más y más argumentos. En psicología política se ha descrito ese recurso como trampa de la autorrevelación. Cuando el interlocutor no recibe reacción, tiende a dar más detalles, a reforzar su posición, a ofrecer material que, en otro contexto, habría reservado. Cuando Molotov terminó, en la sala solo se oía el crepitar de la leña. Los dos hombres sabían que habían cruzado un punto de no retorno. Stalin había escuchado directamente, sin informes intermedios, la versión sin filtro de la visión de Molotov sobre el futuro del Estado. Entonces, diálogo, dijo Stalin por fin, como resumiendo. Diálogo como estrategia, no como táctica, puntualizó Molotov. Stalin se levantó sin responder. Caminó despacio hacia un escritorio en la esquina del gabinete. Molotov lo siguió con la mirada, y fue ahí, en ese trayecto de pocos pasos, cuando sintió el cambio de presión en el aire. No había sonido, no había gesto dramático. Simplemente, la escena de la charla junto al fuego se disolvía, y en su lugar aparecía otra, más fría. Stalin volvió con una carpeta gris, fina, sin inscripción visible, la misma que Abakumov había puesto en su mesa días antes. «Hay algunos documentos», dijo sentándose de nuevo. «Quiero aclarar ciertos detalles. No te importa, ¿verdad?». La voz seguía siendo suave, pero la palabra aclarar sonó como un clic metálico. «Por supuesto», dijo Molotov. Stalin abrió la carpeta y sacó la primera hoja. «Aquí», señaló. «Conversación con el entorno de Churchill, 1946. Se dice que tú sugeriste que algunas posiciones de Moscú estaban dictadas más por lógica interna que por cálculo estratégico. ¿Eso fue táctica? ¿Juego diplomático? La fórmula era venenosa. Se dice que tú sugeriste». No identificaba fuente ni contexto. Obligaba a Molotov a definir su propia versión. «Era un recurso de confianza», respondió. «Para obtener información real, hay que dejar creer al otro que uno reconoce problemas internos. Un clásico de la negociación». «Clásico», repitió Stalin, como probando la palabra. Dejó la primera hoja y tomó una segunda. 1948. Conversaciones sobre la cuestión alemana. Tu representante en Londres informa que dijiste: «La posición de Moscú es más dura de lo que personalmente consideraría necesario». ¿También era táctica? Esa formulación está sacada de contexto, dijo Molotov con un ritmo un poco más lento. Lo que quise sugerir es que existía margen para maniobra aparente, no real. Una sensación de flexibilidad para la parte contraria. Lo que se estaba produciendo en ese intercambio es un ejemplo clásico de cómo se transforma un discurso técnico en material de acusación. Cada frase que en contexto había servido para abrir puertas se convertía, aislada y leída en el despacho del líder, en indicio de discrepancia personal. Es un mecanismo que los historiadores han visto repetirse en múltiples sistemas autoritarios. El mismo lenguaje que se premia cuando produce resultados en el exterior, se castiga cuando revela autonomía de pensamiento en el interior. Stalin no subía el tono, no levantaba la voz. Después de cada respuesta, decía: «Entiendo». Claro,
por supuesto, y pasaba al siguiente documento. El efecto psicológico era peor que un interrogatorio abierto. No había ataque frontal contra el traidor. No había escenario para la defensa heroica. Había un desmontaje gradual de la presunción de lealtad total. Finalmente, tomó la última hoja y la sostuvo un momento sin leer. Molotov la reconoció por el grosor del papel. Sabía qué frase estaba ahí. Vyacheslav, dijo Stalin en voz baja. Stalin es un genio, pero no es diplomático. La diplomacia es el arte de escuchar al otro. Iosif Vissarionovich solo se escucha a sí mismo. ¿Son tus palabras? Esta vez no hubo se dice ni referencia a terceros, solo cita directa. Y un ¿son tus palabras? Que encerraba la verdadera pregunta. ¿Te crees con derecho a juzgarme? Hubo un silencio diferente. No era la pausa antes de una respuesta. Era el intervalo después de un golpe. Molotov se quitó las gafas. Era un gesto que rara vez hacía en público. Ver el mundo sin la mediación del cristal, en ese momento, era una forma de obligarse a mirar la situación sin filtro. No las pronuncié en el sentido que implica ese documento, dijo al fin. ¿En qué sentido entonces?, preguntó Stalin. En el sentido de que la diplomacia, como profesión, exige ciertos hábitos de comunicación pública con representantes extranjeros que ni tú ni yo fuimos educados para tener. No era crítica, era constatación de especialización. Especialización. Stalin repitió la palabra despacio, casi saboreándola. Entonces yo no soy diplomático. ¿Y tú? Sí. En lógica formal, la frase era una reducción válida. En lógica de poder, era un giro mortal. De una descripción de estilos, se pasaba a una jerarquía implícita. Alguien se había colocado por encima en un campo que afectaba a la seguridad del Estado. Molotov comprendió en ese instante que ya no se trataba de ninguno de los documentos concretos. El verdadero contenido del juicio era la percepción de que él se consideraba más competente que Stalin en una esfera clave. Y en un sistema construido alrededor de la infalibilidad del líder, no había espacio para esa convicción. Iosif Vissarionovich dijo: 30 años he estado a tu lado. Nunca, ni una sola vez, he actuado contra ti, contra el partido, contra el Estado. Si en alguna conversación privada mis palabras fueron torpes, lo reconozco. Pero traición no ha habido. Nunca. Stalin lo escuchó sin interrumpir. En su rostro no había ira, ni burla, ni compasión, solo tensión. Te creo, dijo finalmente. El alivio que empezó a formarse en el pecho de Molotov duró menos de un segundo. Te creo, repitió Stalin, en que no eres espía, pero ese no es el problema principal. Hizo una pausa, dejando que esa frase se asentara. El problema principal, continuó, es que tú te consideras más listo. Crees que ves más lejos, crees que tus recetas son mejores, y por eso te permites decir lo que dices a occidentales, a tus subordinados, en conversaciones privadas. No por traición, por convicción. Esa distinción era, en su lógica, la sentencia. Un espía actúa por interés. Se le puede atrapar, castigar, usar de ejemplo. Un convencido era, para Stalin, un foco de herejía doctrinal. Alguien que podía generar corrientes de opinión alternativas. Eso encajaba con un patrón histórico. En sus purgas, la categoría de desviación ideológica había sido tratada a menudo con más dureza que la de espionaje, porque se percibía como amenaza a la coherencia interna del proyecto. Eso, dijo Stalin, es más peligroso que la traición. Las palabras cayeron en el aire como piedras en agua, sin eco. ¿Y ahora?, preguntó Molotov, más bajo. No suplicaba, preguntaba, como diplomático que intenta precisar la posición de la otra parte. Stalin se levantó. Eres libre, dijo, y después de una pausa, lo bastante larga como para que la siguiente palabra quedara sola. Por ahora. Por ahora, era la línea que cerraba la trampa. No había arresto, no había escena de humillación pública. Había una libertad condicionada, que en realidad significaba espera bajo vigilancia. Desde el punto de vista de control, era una jugada óptima. Mantener al rival en posición de deuda y miedo, sin convertirlo todavía en mártir interno. Molotov recogió su carpeta. La misma que no había llegado a abrir. Todas sus tesis sobre coexistencia pacífica, diálogo, nuevo curso, quedaban dentro, sin ser leídas. En la práctica, ya habían sido dichas con sus propias palabras y reconfiguradas como cuerpo del delito. En la puerta se detuvo un instante, de espaldas. Iosif Vissarionovich, Polina. Su caso. Buenas noches, Vyacheslav, dijo Stalin. No hubo más palabras. El pasillo del edificio del Kremlin estaba silencioso, largo, familiar. Molotov caminó por él con el mismo paso medido de siempre. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, procesaba la escena como estaba acostumbrado a analizar cualquier documento, punto por punto. Comprendió tres cosas con claridad quirúrgica. Primero, que Stalin no pensaba arrestarlo esa noche. Por ahora, significaba exactamente eso. Hoy no. Mañana, en adelante, el campo quedaba abierto.
Segundo, que la carpeta con sus tesis existía ahora en dos dimensiones, como propuesta estratégica y como potencial expediente acusatorio, dependiendo de quién la leyera y cómo. Tercero, que Beria, a través de cuyo aparato habían pasado muchos de esos documentos, sabía de la reunión y esperaba el resultado no solo para informar a Stalin, sino para medir en qué grado se había debilitado la posición de Molotov. Cuando subía al coche, no miró hacia atrás. Sabía que, detrás de las ventanas iluminadas del Kremlin, se seguían tomando notas. En otro despacho, esa misma noche, Stalin levantó el teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. Lavrenti, dijo, cuando oyó la voz de Beria, prepara documentos para trasladar a Molotov, sin competencias reales, curador sin cartera. No explicó más, no hacía falta. Beria entendía que, sin cartera, era una categoría de castigo elegante, mantener el rango, vaciar el contenido. Lo que no sabía era que en la mente de Stalin, esa era todavía una de varias opciones sobre la mesa. A diferencia de muchos de sus subordinados, Stalin tendía a mantener abiertas varias ramas de decisión, hasta que un hecho nuevo inclinaba la balanza. A partir de ese punto, la historia se dividiría en líneas que ninguno de los presentes podía prever del todo. El golpe cerebral del 1 de marzo, las horas en que nadie se atrevió a llamar a un médico, la muerte del 5 de marzo, el juego de poder posterior, la caída de Beria, la lenta erosión de la figura de Molotov. Pero esa noche, el núcleo estaba claro. En un despacho con chimenea y vino georgiano, un hombre había mirado a otro y había decidido que su mayor pecado no era haber traicionado, sino haberse creído capaz de pensar por sí mismo. Y en la lógica de aquel mundo, eso bastaba para convertirlo, de compañero de décadas, en variable de riesgo. La noche del 2 de marzo, el despacho de Molotov en el Ministerio de Exteriores estaba casi vacío. El personal se había ido. Solo quedaba el secretario de guardia, el brillo azul de una lámpara y una ciudad que detrás de las ventanas seguía su rutina sin saber que en uno de esos edificios se había decidido ya el destino de quien la gobernaba desde hacía casi 3 décadas. Molotov regresó del Kremlin tarde. No fue a casa. No podía. En el apartamento, el silencio le habría devuelto la conversación al oído con una intensidad insoportable. En el despacho tenía algo que hacer, analizar. Era su mecanismo de defensa ante cualquier crisis. Separar la emoción, ordenar los hechos, extraer conclusiones. Se sentó en el sillón junto a la ventana, no en la silla de trabajo. Dejó la carpeta con las tesis, la que Stalin nunca abrió, sobre la mesa baja. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz. Y empezó a reproducir la reunión, escena por escena, como había aprendido a hacer con los informes, la atmósfera de viejos amigos, el recuerdo de Lenin, el vino georgiano, la pregunta abierta sobre Occidente, la exposición completa de su visión, la carpeta gris, el Stalin es un genio, pero no es diplomático, el te creo, no eres espía, y sobre todo, las dos palabras que pesaban más que cualquier documento, por ahora. De ese repaso salieron 3 conclusiones claras, casi como si las escribiera en una hoja mental. Primera, Stalin no iba a arrestarlo de inmediato. Si hubiera querido, la orden se habría ejecutado esa misma noche. Los mecanismos estaban preparados. Eso significaba que todavía veía alguna utilidad en él, o quería observar algo más antes de decidir el golpe final. Segunda, sus ideas, sus tesis, existían ya como doble filo. Podían servir, en manos de un líder que quisiera cambiar de rumbo, como base para una nueva política. O podían ser usados, en manos de quien quisiera destruirlo, como prueba de desviación ideológica. Solo el contexto decidía en qué columna caían. Tercera, Beria. El aparato de seguridad no solo había alimentado la carpeta. Ahora, después de la reunión, Beria tendría interés personal en saber qué había pasado exactamente. No porque fuera leal a Stalin, sino porque cada modificación en la posición de Molotov afectaba al equilibrio interno del Presidium. Un rival debilitado era un espacio potencial para el ascenso de otro. Fue mientras ordenaba esos puntos cuando llamaron a la puerta. Entró Andrei Andreyevich Gromyko, más joven, serio, el viceministro que Molotov consideraba uno de los pocos fiables, no por devoción personal, sino por profesionalidad. Se sentó frente a él, no al otro lado del escritorio, sino en la misma zona de sillones. Era una señal. La conversación no sería de trámite. Tengo información muy seria, dijo en voz baja. Llegó esta tarde, mientras estabas en el Kremlin, de una fuente en la estructura de seguridad, de confianza. Describió, con el tono seco de un informe, algo que muchos historiadores considerarían después plausible, pero no probado. Un plan en el entorno de Beria para utilizar un examen médico de Stalin, previsto para el 5 de marzo, como punto de entrada para apartarlo del poder. El esquema recordaba a lo que ya se había hecho con Lenin. El líder sigue vivo, pero se declara oficialmente incapacitado. El poder pasa a un órgano colegiado, en el que Beria tendría posiciones
provisiones y resortes que nadie más tenía. En el contexto del complot de los médicos, la idea tenía sentido sin necesidad de conspiraciones extravagantes. Meses antes, varios médicos del Kremlin habían sido arrestados acusados de tramar la muerte de dirigentes. El sistema sanitario en torno a Stalin estaba alterado. Los especialistas habituales ausentes o bajo sospecha. Organizar un examen oficial con diagnósticos convenientes no era imposible para alguien que controlara el Ministerio del Interior y la seguridad del entorno del líder. ¿Malenkov lo sabe?, preguntó Molotov. No lo creo, respondió Gromyko. La fuente indica que esto se mueve por canales directamente ligados a Beria, a espaldas del resto. Molotov se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la plaza Smolenska ya casi vacía. 3 días. Eso era lo que, según los datos, quedaba hasta el examen. 3 días en los que tenía que decidir entre 2 opciones igualmente peligrosas. Podía callar, esperar a ver si el plan de Beria se materializaba. Si tenía éxito y Stalin era apartado, el nuevo colectivo de dirección estaría dominado por el hombre que controlaba la policía, los archivos y los campos. Y ese hombre no tenía ningún motivo para ver a Molotov como aliado. Lo consideraba un símbolo del pasado, un posible obstáculo, alguien con información y experiencia, pero sin base real tras años de semi-OPA. Podía informar a Stalin, pero eso significaba hacer un acto de lealtad hacia alguien que esa misma noche lo había dejado en el borde del abismo, con un por ahora. Significaba apostar por un dirigente que sospechaba de él, que tenía un expediente entero sobre sus discrepancias, que podía interpretar la nota como intento de autodefensa. Y aún así, si algo quedaba claro de 20 años de práctica, era que Stalin valoraba más la lealtad demostrada con hechos peligrosos que cualquier declaración verbal. En términos de cálculo puro, era un dilema clásico de la política de alta tensión. En teorías modernas de toma de decisiones, se llama elección bajo riesgo asimétrico. Una opción tiene un riesgo alto, pero un posible retorno. La otra tiene un riesgo diferente, pero menos controlable. Para alguien como Molotov, formado en décadas de intrigas, la pregunta clave no era quién le caía mejor, sino qué movimiento creaba más obligaciones en la otra parte. «Papel», dijo por fin. Gromyko le pasó una hoja. Molotov se sentó al escritorio. Decidió no dictar a ningún secretario. Tenía que ser de su puño y letra. Eso reducía el número de ojos sobre el texto y le daba un peso distinto. Una nota personal, no un informe burocrático. Escribió de manera concisa, sin adjetivos, sin interpretaciones. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A través de quién? Señaló que la fuente estaba próxima a los servicios de seguridad de la dacha de Stalin. Indicó la fecha prevista del examen. Detalló que la intención era presentar un diagnóstico que declarara al líder incapaz para gobernar, con la propuesta de traslado de poderes a un órgano colectivo controlado de facto por el Ministerio del Interior. Al final, añadió una frase que le daba al documento un carácter distinto de cualquier delación rutinaria. Considero mi deber informar de esto personalmente a usted, independientemente del carácter de nuestras relaciones. Esa línea establecía que no pedía nada a cambio. No había solicitud de rehabilitación, ni mención al caso de Polina, ni referencia a su propia situación incierta. Era, precisamente, lo que hacía la nota creíble. Si hubiera mezclado intereses personales, Stalin podría haberla leído como maniobra de autoprotección. Presentada así, era un acto casi desnudo de servicio al Estado, tal y como él lo entendía. Dobló la hoja en 4, la metió en un sobre sin membrete. Solo 3 palabras en la portada. Al camarada Stalin, personalmente. Llamó a un mensajero de confianza, uno de esos a los que todavía podía conceder ese título, en un entorno donde la lealtad era siempre relativa. Llevarás esto al oficial de guardia del Kremlin ahora mismo, dijo. Es urgente. Esperarás confirmación de que se ha entregado en mano. No te vayas hasta tenerla. El mensajero salió a las 3 de la madrugada. Molotov se quedó en el despacho. No se recostó en el sofá. No se quitó la chaqueta. Se permitió, por primera vez en mucho tiempo, pensar en Polina no como expediente, sino como persona. En que, si Stalin creía la nota y actuaba contra Beria, quizá habría espacio para replantear también su caso. No porque lo hubiera escrito por eso, sino porque cualquier cambio en la cúspide habría pequeñas grietas en las decisiones que parecían sólidas. A las 8:40 de la mañana, el teléfono sonó. Era la central del Kremlin. El oficial de guardia informaba. La nota había sido entregada. Stalin la había leído. Había escrito una respuesta de 18 palabras, también a mano. La información ha sido recibida. Se han tomado las medidas necesarias. Sigue trabajando. Informarás de todo personalmente. No había más. Pero en el código de ese mundo, esas 18 palabras eran a la vez reconocimiento y nueva obligación. Stalin no era hombre de agradecimientos explícitos. Un «sigue trabajando» significaba en su idioma que por ahora no iba a ser apartado. Un «informarás de todo personalmente» le ataba aún más a la cadena de vigilancia mutua que mantenía con su círculo.
Horas después, Beria era llamado al Kremlin. Lo que se habló en esa reunión no está documentado con precisión, pero varios testimonios posteriores coinciden en un detalle. Cuando salió, estaba más tenso de lo habitual. No destruido, no derrotado, pero consciente de que alguien había advertido a Stalin de algo. En sus memorias, Molotov recordaría una frase posterior en un desfile. «Yo me encargué de él», habría dicho Beria sobre la muerte de Stalin. Como tantas frases de esa época, puede ser verdad, fanfarronería o mezcla de ambas. Lo cierto es que, al día siguiente, el 1 de marzo, el azar o la biología, según prefiera verlo cada cual, introdujeron una variable que dejó obsoletos todos los planes. En la dacha de Kuntsevo, en las afueras de Moscú, Stalin pasó la tarde y parte de la noche con varios miembros del Presidium. Vieron una película, comieron, bebieron. Era su rutina. Cerca de la medianoche, se retiró a su habitación. Dio órdenes de no ser molestado. Lo que ocurrió entre esa orden y las primeras horas de la mañana sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Lo que sí está bien establecido es esto. En algún momento de la noche, Stalin sufrió un accidente cerebrovascular masivo. Lo encontraron en el suelo de su habitación, en camisón, parcialmente paralizado, con signos de incontinencia y sin capacidad de hablar. Los guardias lo vieron a través de la puerta entreabierta y no entraron. No durante horas. No fue indiferencia, fue miedo. Tras el complot de los médicos, muchos de los galenos habituales del Kremlin estaban arrestados o bajo interrogatorio. Se había repetido una y otra vez que había enemigos infiltrados en el sistema médico, dispuestos a matar a los líderes. Entrar sin permiso a la habitación de Stalin en medio de la noche, verlo en el suelo, llamar a un doctor por iniciativa propia, todo eso era, para un guardia formado en la cultura del terror, un acto potencialmente suicida. Solo cuando el retraso se hizo escandaloso, incluso para los estándares del miedo, se habla de 8, 10, 12 horas, se avisó a los dirigentes. Beria, Malenkov, Yuzhov y otros llegaron a la dacha. Lo encontraron donde lo habían dejado los guardias, en el suelo, respirando con dificultad, sin respuesta coherente. Durante un tiempo, ninguno ordenó llamar a los médicos. El cálculo era perverso, pero comprensible. El que diera esa orden podría ser visto como alguien que trae a los mismos doctores que pocos meses antes se habían presentado oficialmente como conspiradores. El miedo a ser asociado con una supuesta trama contra Stalin pesaba más que el instinto humano básico de socorrer a un enfermo. Beria, según varios recuerdos, intentó minimizar la gravedad de la situación. Habría dicho que el camarada Stalin está durmiendo, no hay que molestarle. Puede haber sido simple negación. Puede haber sido cálculo frío. Cuanto más tiempo pasara sin atención, menos posibilidades habría de recuperación. Los médicos fueron llamados finalmente la tarde del 2 de marzo. Para entonces, como señalan estudios médicos posteriores, basados en los informes clínicos, la ventana para una intervención eficaz, ya limitadísima en la medicina de la época, se había cerrado. Diagnóstico: hemorragia cerebral masiva, parálisis lateral, respiración irregular tipo Cheyne-Stokes, presión arterial descontrolada. Durante 3 días, Stalin permaneció en una agonía que muchos describen como físicamente brutal. El 3 de marzo, la radio informó oficialmente de su grave enfermedad. El 5 de marzo, a las 9:50 de la noche, murió. En esos días, en los pasillos cercanos a su habitación, estaban casi todos. Beria, Malenkov, Yuzhov, Bulganin, Molotov. Se turnaban junto a la cama, escuchaban los informes de los médicos, miraban al hombre que había definido sus vidas, mientras calculaban cómo sería el mundo sin él. Es una situación que la teoría política contemporánea describe como vacío de hegemonía, el momento en que un sistema extremadamente personalizado pierde su centro y todos los actores secundarios tienen que recomponer su posición en tiempo real. Svetlana, la hija de Stalin, recordaría más tarde un detalle. Cuando su padre exhaló el último aliento, Beria fue el primero en levantarse. Se habría frotado las manos, sonreído brevemente, dirigido unas palabras tranquilizadoras a los presentes y salido de la habitación con paso ligero, antes de volver a entrar con expresión de duelo, consciente de que había mostrado demasiado. Sea precisa o no esa escena, condensa bien lo que muchos intuían. Para algunos, la muerte de Stalin no fue solo el final de una era, fue una oportunidad. La nota de Molotov, la que había salido de su despacho a las 3 de la madrugada, se convertía en ese contexto en una especie de póliza de seguro. Podía demostrar que, en los últimos días, había actuado no contra Stalin, sino a favor de su seguridad, que había avisado del posible golpe de Beria, que, estuviera o no vivo el líder, él había elegido la lealtad en el momento de máximo riesgo.
Lo que nadie, ni Stalin agonizando, ni Beria maniobrando, ni Molotov esperando en su despacho, podía anticipar con precisión era hasta qué punto esa hoja de papel, con unas pocas líneas y una firma, condicionaría en los años siguientes la forma en que se reescribiría toda esta historia. Cuando el cuerpo de Stalin aún no se había enfriado, la lucha por su herencia ya había comenzado. En los días que siguieron al 5 de marzo, el mensaje oficial fue de unidad. Comunicados conjuntos, funerales solemnes, discursos sobre la continuidad de la línea del partido. Pero debajo de esa superficie, los hombres que se habían pasado 20 años temiendo a un solo centro de poder, empezaban a calcular cómo evitar que ese vacío lo llenara otro centro igual de temible, Lavrenti Pavlovich Beria. En teoría, el nuevo esquema era colegiado, un presidium, un consejo de ministros. En la práctica, Beria concentraba en sus manos algo que ningún otro tenía: el control de todo el aparato de seguridad, de la policía, de la inteligencia interna y externa, de los campos, de buena parte de la industria nuclear. Y además, acababa de presentarse como reformador. En las semanas posteriores a la muerte de Stalin, Beria impulsó dos medidas que causaron impacto inmediato. Primero, una amnistía masiva que liberó a más de 1 millón de presos del Gulag, en su mayoría condenados por delitos comunes o laborales, no políticos. Segundo, el cierre abrupto del complot de los médicos. Los galenos acusados fueron declarados inocentes, puestos en libertad, y se anunció que la causa había sido fabricada. En un país cansado de terror y mentiras, esos gestos se recibieron como aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, las noticias parecían hablar de alivio, no solo de nuevos castigos. Dentro del Presidium, sin embargo, esos mismos gestos se interpretaron de otro modo, como construcción acelerada de una base de legitimidad propia. Beria no solo controlaba el miedo, empezaba a asociar su nombre con la esperanza de cambio. La propuesta sobre Alemania fue el punto de inflexión. En un contexto de Guerra Fría, con el país dividido en dos estados, uno occidental y otro oriental bajo tutela soviética, la línea oficial de Moscú había sido consolidar en socialismo en la República Democrática Alemana y mantener la fractura. Beria sugirió lo contrario: renunciar al experimento socialista en la zona oriental, aceptar una Alemania unificada y neutral, negociar garantías de seguridad con Occidente. Desde una perspectiva contemporánea, la idea puede parecer pragmática, pero en aquel momento, para sus colegas, tenía un significado distinto. Solo alguien que se veía a sí mismo como líder supremo podía proponer girar 180 grados una política central como esa. No actuaba como ministro ni como miembro más. Actuaba como si el resto del Presidium fuera un órgano consultivo a su servicio. Khrushchev, que entonces no era el más fuerte, pero sí uno de los más intuitivos, entendió el peligro antes que otros. Lo que vio fue un proceso clásico en sistemas autoritarios. Un hombre con control sobre la coerción, acumulando además popularidad relativa y capacidad de marcar la agenda. Si eso continuaba, en pocos meses sería intocable. Entre abril y junio de 1953, Khrushchev empezó a hacer algo casi inédito en la historia reciente del Kremlin: hablar con los demás, uno por uno, en privado, fuera de los despachos oficiales. Con Malenkov, con Bulganin, con Kaganovich, con Voroshilov y, por supuesto, con Molotov. El argumento era brutal en su simplicidad: si no hacemos nada, Beria nos destruirá a todos, uno por uno. Si actuamos y fallamos, moriremos. Si actuamos y acertamos, tendremos una oportunidad. ¿Qué prefieres? No apelaba al valor ni a ideales elevados, apelaba a la aritmética de la supervivencia. Molotov escuchó con la calma de alguien que ya había hecho otro cálculo parecido semanas antes, cuando decidió escribir la nota sobre el supuesto plan de Beria para usar el examen médico de Stalin. Sabía bien de qué era capaz el hombre del NKVD. Sabía también que su propia situación no era sólida, degradado de hecho, vigilado, con una esposa en prisión y un expediente lleno de dudas ideológicas. Resultado, aceptó. No por afinidad con Khrushchev, sino por conclusión lógica. Un estado gobernado por Beria sería, para él, el final definitivo. Un estado sin Beria al menos dejaba abiertas otras posibilidades, aunque fueran duras. El problema ahora era técnico: ¿cómo arrestar al jefe del aparato de seguridad en su propia casa, el Kremlin, sin que éste pudiera reaccionar usando sus fuerzas? La respuesta estaba en el ejército. Necesitaban a Zhukov, el mariscal de la victoria, degradado en la posguerra, pero todavía lo suficientemente influyente como para mover unidades blindadas si hacía falta. El 26 de junio de 1953, con el apoyo de Zhukov y otros generales, la operación se ejecutó. Divisiones acorazadas se posicionaron discretamente en Moscú. Los accesos clave al Kremlin quedaron bajo control de unidades que respondían al Estado Mayor, no al Ministerio del Interior.
En una reunión del Presidium, convocada con agenda rutinaria, mientras Beria se sentaba confiado, Malenkov introdujo de pronto el asunto Beria en el orden del día. Zhukov y otros oficiales entraron en la sala. La frase "Beria, estás arrestado" marcó el final de 20 años de intocabilidad. El hombre que había construido un sistema en el que cualquier movimiento contra él parecía imposible fue neutralizado en cuestión de minutos. No por un enemigo externo, sino por el mismo círculo al que había vigilado. Desde la teoría de sistemas, ese momento ilustra una paradoja recurrente. Los mecanismos de control, basados exclusivamente en el miedo, son muy efectivos hasta que la percepción de riesgo cambia de signo. Cuando permanecer quieto parece más peligroso que moverse, el miedo deja de paralizar y se convierte en incentivo para la acción. En el juicio posterior, secreto, rápido, sin garantías, la nota de Molotov fue uno de los documentos que se leyeron como prueba de las ambiciones desmedidas de Beria. Que la información que contenía fuera exacta en todos sus detalles o no, era casi secundario. Lo importante es que demostraba que aún antes de la muerte de Stalin, alguien de dentro había percibido en Beria una amenaza tan grande que había decidido arriesgar su propia cabeza para advertirlo. Para Molotov, esa hoja de papel se convertía así en un salvavidas político. No lo devolvía al centro, pero lo mantenía a flote. En los años siguientes, su trayectoria fue la de un hombre que desciende peldaño a peldaño, sin caer jamás del todo. Tras la caída de Beria, recuperó cierta influencia. Participó en la formulación de la línea diplomática, representó a la URSS en conferencias clave, como la de Ginebra de 1954, donde su experiencia y su estilo duro, pero profesional, le dieron un último momento de protagonismo en el escenario internacional. Sin embargo, el giro que introdujo Khrushchev con el informe secreto de 1956, denunciando los crímenes de Stalin, era, para alguien como Molotov, un terremoto. No solo por la figura del líder muerto, sino porque implicaba reescribir 3 décadas de historia a las que él mismo había contribuido. Su incapacidad o su falta de voluntad para aceptar esa relectura lo colocó, de nuevo, en el lado equivocado de la línea oficial. En 1957, formó parte del grupo que se opuso a Yurushev, la llamada Antipartinaya Grupa. Malenkov, Kaganovich, él mismo y otros intentaron destituir al primer secretario. Fracasaron. Yurushev maniobró mejor, se apoyó en el aparato regional, utilizó a Zhukov una vez más, ahora en el plano político. El resultado: destitución, expulsión de los principales cargos, traslado de Molotov a un puesto de embajador en Mongolia, lejos del centro. A partir de ahí, el descenso continuó. En 1960 se le retiró del servicio diplomático. En 1961, durante el 22º Congreso del partido, fue expulsado del PCUS. El hombre que durante décadas había sido símbolo del sistema, se convirtió en enemigo ideológico, acusado de stalinismo irreformable. Los siguientes 22 años los pasó sin carnet de partido. Vivía en Moscú, en un piso modesto. Leía, escribía notas, concedía muy pocas entrevistas. Cada año enviaba una solicitud de rehabilitación a las instancias correspondientes. Cada año la respuesta era el silencio. Esa insistencia casi ritual dice mucho de su carácter. Para él, la pertenencia formal al partido no era un detalle administrativo, era parte de su identidad. Había dedicado su vida adulta a esa estructura y no podía imaginarse fuera de ella. En 1984, con 93 años, bajo Andropov y luego Chernenko, el partido lo rehabilitó formalmente. Le devolvieron el carnet. Fue un gesto en buena medida simbólico. Un veterano muy anciano, sin influencia real, recuperando su estatus en una organización que ya empezaba a mostrar grietas profundas. Pero para él, aquel documento de cartón rojo tenía un peso emocional inmenso. Era la confirmación de que, al menos en los papeles, se le volvía a contar entre los suyos. Murió en 1986, con 96 años. Había sobrevivido a todos, a Stalin, a Beria, a Yurushev, a Malenkov, a Kaganovich, a Suslov. Había visto a la URSS entrar en la perestroika, a un nuevo secretario general, Gorbachev, hablar de glasnost, de reforma, de apertura. Un mundo político completamente distinto al de 1939, pero construido sobre las capas superpuestas de todas esas decisiones previas. En una de sus últimas libretas, según testimonios de quienes lo trataron, escribió una pregunta que no era ni autodefensa ni confesión. Era más bien un intento de resumen. 30 años al lado de Stalin, 30 años después de él. ¿Qué pesó más? No dejó respuesta. Desde la perspectiva de un espectador de hoy, la figura de Molotov incomoda precisamente porque no encaja bien ni en el papel de héroe ni en el de villano simple. Fue cómplice y a la vez testigo lúcido.
Firmó documentos terribles y al mismo tiempo, en una noche concreta, eligió advertir a un líder que lo despreciaba sobre un plan que podía cambiar la historia de forma imprevisible. Una simple hoja de papel, escrita a las 3 de la madrugada, con la frase «Considero mi deber informar de esto personalmente a usted», contribuyó a precipitar la caída del hombre más temido de la URSS después de Stalin. Esa misma hoja, leída en un contexto diferente, le permitió no caer él mismo en la siguiente purga. Durante las siguientes 3 décadas, su vida se movió dentro de ese espacio estrecho entre culpabilidad y rescate. Nada de esto absuelve ni condena en bloque, pero sí muestra algo que es fácil perder de vista cuando se cuentan historias de grandes hombres, que en sistemas así, la frontera entre verdugo, víctima y testigo puede cruzarse varias veces en una sola biografía. Y que a veces la historia de un país entero se dobla ligeramente por decisiones tomadas en soledad a la luz de una lámpara sobre una hoja en blanco. En el invierno de 1953, Molotov creyó que escribía una nota sobre Beria, sin saber que en realidad estaba escribiendo también el prólogo de los siguientes 33 años de su propia vida.